tú y yo tenemos que hablar. Me he movido a esta parte del estudio porque esto es muy serio. No puede ser que estemos en 2025 y todavía no sepas cómo maquillarte los ojos. Así que hoy tú y yo nos vamos a sentar tranquilamente y te voy a enseñar paso por paso cómo hacerte este maquillaje de ojos que no solo te vale para cualquier ocasión, sino que es que además te voy a enseñar cómo hacerlo con las herramientas correctas, cuáles son los errores más comunes que veo que cometéis a la hora de maquillaros los ojos y verás cómo a partir de hoy ya ningún look de ojos te va a resistir. Te lo prometo. Palabrita de Alba. Vamos a ello. El primer error que estáis cometiendo casi todas es no utilizar esto, una prebase de sombras. ¿Os lo tomáis muy a la ligera? Os lo tomáis muy a la ligera, utilizáis un corrector y chimpún. Hay correctores y correctores y no todos funcionan. Por lo general, los correctores más secos son los que mejor funcionan a modo de prebase, pero es que os voy a utilizar cualquiera y unas cantidades ingentes de corrector. Y además lo veo en párpados caídos, en párpados encapotados, donde la fricción de piel con piel es aún mayor. Y si tú estás colocando un producto cremoso entre dos zonas de mucha fricción, lo único que estás consiguiendo es que el corrector se te acumule en los pliegues y por lo tanto que las sombras no se queden de forma uniforme, sino que se vayan acumulando en los pliegues igual que el corrector. Así que, por favor, deja tu corrector aparte e invierte en una buena prebase de sombras. A mí me gusta mucho utilizar esta de aquí, de Urban Decay, en párpados normales o en párpados que son secos. Si tienes el párpado graso, si tienes el párpado encapotado, si tú tienes algún tipo de contacto piel con piel en el ojo, olvídate de esta, porque la mejor es esta de NARS. Esto es como cemento armado, chica. Esto no hay quien lo mueva, no hay Dios. Es que no. Es que la persona que tiene el párpado graso y utiliza esta prebase de sombras no vuelve atrás. En este caso voy a aplicarme la de Urban Decay. Yo lo hago utilizando el dedo. No lo aplico directamente en el párpado porque muchas veces nos pasamos de producto e incluso puede resecar un pelín el párpado, sobre todo en párpados más maduros o en párpados más secos. No me gusta hacerlo así, así que lo aplico siempre con el dedo y sobre todo llegando a todas las zonas donde voy a aplicar sombra de ojos. Es decir, no me quedo en el párpado móvil, sino que lo aplico por todo el párpado. Voy a acercarme un poquito para que lo veáis mejor. Como os decía, yo lo que hago es aplicarla por toda la zona del ojo donde yo voy a aplicar sombra de ojos. Si mi sombra de ojos la voy a rasgar hasta aquí, pues me aseguro de llegar hasta ahí. Y si vas a aplicar sombra en la parte de abajo, hacemos lo mismo. Echamos prebase en la parte de abajo. Ahora mismo yo ya estoy maquillada, ya llevo un make-up completo, así que, bueno, normalmente incidiría mucho en esta zona de aquí, pero como ya estoy maquillada, no voy a aplicar mucho producto de prebase por aquí. Pero como os dije en el primer vídeo, como maquillamos primero los ojos antes que el rostro, pues hacedlo. Súper importante que cuando apliquéis la prebase de sombras la dejéis secar. Intentad no pestañear mucho porque el pestañeo provoca que la prebase se asiente en los pliegues. Así que intentad que se seque del todo antes de pestañear demasiado o de abrir los ojos por completo. Así que vamos a dejarla estar y vamos a buscar mientras la paleta de ojos. Mirad, yo voy a utilizar esta paleta de Nabla, que es la Side by Side, pero la versión Baby, porque me encanta esta paleta de sombras. Es una paleta de sombras que tiene todo lo que necesitas para hacer un look muy básico, un look para una boda, para un evento, porque tienes unos shimmers espectaculares y además tienes un negro que es muy negro y eso me encanta. Yo odio los negros que acaban siendo tizosos o incluso grisáceos porque al final si yo aplico una sombra negra quiero que se vea negra porque si no, no hago todo el jaleo de aplicarme un negro en el ojo. Esta de Nabla me encanta, la tenéis en Industrial Beauty y de verdad que esto es una inversión de paleta que vais a utilizar hasta la saciedad, os lo aseguro. Y os va a sacar del paso en muchas ocasiones. Aquí la de la edición, un apunte rapidísimo con estas pintas bastante menos glamurosas que las que tengo en el vídeo, pero esta paleta que sale en el vídeo, que es la Side by Side Baby de Nabla, está ahora mismo al 15% de descuento en combinación con un cupidarro de mi elección. Es una colaboración que he hecho con Industrial Beauty, yo os lo digo porque no sé hasta cuándo va a durar, creo que es hasta fin de existencias porque hemos hecho como packs combinados, entonces he escogido esta paleta que a mí me salva de muchísimas ocasiones, que bueno, que la amo, de hecho cuando hice este vídeo no estaba la colaboración todavía, así que hago un pequeño apunte para decíroslo, que está en Industrial Beauty, que no sé cuánto va a durar, pero que si queréis probarla sale muy bien de precio. Y no sé si
si tenéis TikTok o no, pero en TikTok, aparte del 15% que han sacado Industrial Beauty por hacer el pack, TikTok también tiene un 15% adicional. O sea que creo que la paleta y el Cupid Arrow se queda como a 34 euros o a 38 euros. O sea, solo la paleta creo que son 34. Que si queréis dar un vistazo, que está muy bien de precio, que creo que es muy buena ocasión si queréis probarlo, porque a mí me parece una paleta salvavidas de cualquier ocasión. Creo que os va a encantar. Así que nada, simplemente quería hacer ese apunte. Chao. Lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de brocha que vamos a necesitar para cada tipo de ojo. No todos los ojos son del mismo tamaño y por lo tanto no todas las brochas valen para todo tipo de ojos. Por ejemplo, si tú tienes el ojo muy pequeño o un ojo encapotado y pretendes hacerte un look detallado con simplemente una brocha de este estilo, ya te puedo decir que no te va a quedar bien. Tú no puedes hacer un look detallado con una brocha de este tamaño que te ocupa todo el párpado. Tienes que tener en cuenta que el párpado es un espacio de 2 centímetros como mucho. Hay gente afortunada que tiene un espacio para maquillar súper grande, pero la mayoría de personas no es el caso. Entonces, es importante que no solo tengas literalmente 2 brochas así de grandes, porque con 2 brochas así de grandes no vas a poder hacerte ningún look de ojos. Y en el 90% de los casos de las personas que se maquillan y que dicen que no les queda bien los maquillajes de ojos, y esto es así, lo certifico porque he dado muchos cursos de automaquillaje y en el 90% de los casos el problema no eran las habilidades ni que no supieran maquillarse, es que estaban utilizando las herramientas incorrectas. Las herramientas con las que te maquillas hacen el 90% de tu maquillaje. Y eso es así. No es lo mismo aplicar una sombra con esta pedazo de brocha que aplicarla con esta. ¿Veis la diferencia? O aplicarla con esta. Y dirás, Alba, es que no son el mismo tipo de brocha. Si te fijas, son el mismo tipo de brocha. Una tiene más pelo y otra tiene menos pelo, evidentemente. Mismo corte, pero diferente tamaño. Si yo quiero difuminar una sombra y que me quede muy concreta en la zona final del ojo, es muy importante que coja una brocha que se ajuste al tamaño de mi zona final del ojo. No puedo ir con esto. Si yo quiero un degradado de color, que aquí se vea un marrón más clarito y aquí un marrón más oscuro, y luego pegadito a la línea de pestañas un negro, si yo lo hago todo con esto, no hay ni marrón, ni negro, ni marrón más oscuro, va a haber un batiburrillo de colores todo mezclado y fatal. Así que primero que necesitas es un set de brochas que tengas diferentes tamaños. Mi propuesta es la siguiente, que tengas 3 brochas mínimamente para difuminar. Las 3 son para difuminar, pero son de diferentes tamaños. Si te fijas, son el mismo tipo de brocha, pero son en diferentes tamaños. Una grande para trabajar por todo el párpado sin miedo, dejando un velo de color que se note, pero que no sea muy evidente. Esta de aquí de IB Brushes me encanta, es la IB021. Y la combino prácticamente siempre con esta de aquí, que son súper mega similares. Esta tiene un poquito de forma más de llama que esta, pero esta es para mí una fundamental, es la IB023. Y me gusta más para difuminar sombras en zonas más concretas. Y si quieres una aún más pequeña, que esta es la que recomiendo prácticamente siempre a todo el mundo, es la 217 de Corazona. En realidad esta, la 217 de Corazona, es un dupe o una copia de esta de My Kit Co, que es la que más utilizo para trabajar. Es la 1.20 de My Kit Co y es una maravilla de brocha. Otra que vas a necesitar sí o sí es una brocha tipo boli. Normalmente cuando cogemos brochas tipo boli, la mayoría de la gente tiene brochas de este tamaño, que son bastante grandes. Está bien para dejar una línea difuminada que sea más o menos gordita, pero si quieres precisión y si quieres acercarte a la línea de pestañas sin invadir el resto de maquillaje que te has hecho en los ojos, te recomiendo encarecidamente que busques opciones bastante más pequeñas. Fíjate qué diferencia. La diferencia es abismal y esta en particular es la que más recomiendo, es la 237 de Corazona. Me gusta mucho porque fijaros lo pequeña que es y lo bien que trabaja en la línea de pestañas. Para mí es un obligatorio. Y otra brocha que vas a necesitar, que es un imprescindible, es una brocha plana, porque las brochas planas te van a permitir trabajar las sombras en la zona central del ojo, es decir, una sombra principal, y concentrarla muy bien. Normalmente aplicamos las sombras brillantes con este tipo de brocha. Esta es la 229 de Corazona, que me gusta mucho por la forma que tiene, es muy chiquitita, no te vas a pasar. Yo, que en particular no tengo ni el párpado muy grande, pero tampoco muy pequeño, me parece que tiene el tamaño perfecto para poder aplicar sombra de forma precisa. Una vez tenemos claro el set básico de brochas que necesitamos para hacer este look, vamos a empezar el maquillaje por lo más fácil. Primero hemos aplicado una prebase de sombras. Te voy a hacer la vida muy fácil y es, cuando apliques una prebase de sombras, ten en cuenta que el pigmento de las sombras se va a intensificar. Y sobre todo lo que va a hacer la prebase de sombras es que el pigmento se adhiera rápidamente al párpado. Cosa buena, te puede intensificar el pigmento de las sombras. Cosa mala,
también te dificulta un poquito difuminar las sombras. Entonces, para hacernos la vida muy sencilla, vamos a coger una brocha enorme, así de grande, o sea, enorme, cuando digo enorme es grande, o puedes hacerlo con una brocha de difuminar como en la primera que te he enseñado. A mí me gusta con esta porque deja un velo mucho más fino. Y vamos a utilizar un tono que sea similar al de nuestro ojo, como este de aquí. Voy a coger el tono To Me, damos unos toquecitos en la paleta y vamos a aplicarlo por todo el párpado. Lo que estoy haciendo es sellar la prebase de sombras de manera que no me va a pasar eso de que se me adhiera el pigmento al párpado y me va a hacer la vida más sencilla a la hora de trabajar el resto de sombras. Perfecto. Ya hemos sellado toda la prebase. Ahora vamos a coger una brocha de difuminar grande. Esta es la primera que os he dicho, que es la IB021 de Industrial Beauty, y vamos a coger un tono. Fijaros, cuando vayamos a hacer un look de maquillaje es importante que tengamos en cuenta varias cosas. En la paleta tiene que haber al menos 3 tonos de marrón, o por lo menos que vaya de menos a más. En este caso tenemos este tono para empezar el maquillaje, hacer ese degradado de color y empezar por lo más clarito e ir a lo más oscuro. Empezamos por este, vamos a este y luego vamos a este. No vamos a aplicar directamente el negro. Vamos a ir poco a poco, para que el negro no se nos vaya aquí, sino que queremos que quede concentrado. Pues voy a coger el tono de aquí, con la parte de la punta de la brocha, doy un par de toques, y esto es muy importante y la gente no lo tiene en cuenta. No me voy a ir directamente aquí, que es donde quiero el color. Tienes que tener en cuenta que el primer toque que des con tu brocha en el ojo es donde más pigmento vas a depositar. No sé si te apetece de repente tener aquí un punto de color que te va a hacer la vida más complicada. Vas a tener que estar ahí difuminándolo para que quede perfecto. Yo lo que hago es siempre ir al mismo punto a descargar. Cierro el ojo y siempre voy a descargar aquí, porque es la zona donde más intensidad va a haber y donde no me importa que haya un pum de color. O sea, no me va a complicar la vida. Una vez hecho esta pequeña descarga de color aquí, ya sí que me voy de un lado a otro lado, hago como un movimiento de parabrisas. Un consejo que os voy a dar, y que siempre lo digo cuando me maquillo los ojos, es que tenéis que aprender a maquillaros con los ojos abiertos. De nada os sirve maquillaros con el ojo cerrado porque no vais a tener referencia de cómo es vuestro ojo abierto. Pensad que a vosotras os miran con los ojos abiertos. Entonces, si tú te maquillas el ojo completamente cerrado y resulta que te lo maquillas solamente aquí y luego lo abres, no se va a ver nada. Entonces coge un espejo, mírate de frente y mira dónde se te queda el pliegue. Hay gente que tiene el párpado súper caído y literalmente se le queda así, o sea, completamente tapado. Pues tú tienes que tener en cuenta que este primer tono de marrón tiene que ir por encima. Y si no tienes ese pliegue, pues te lo vas a inventar. Intenta ir lo más pegado a la ceja posible. Y una vez tengas localizado ese hueco, pues ya puedes cerrar el ojo. Y sabes que ahí la sombra se te va a ver. Vas de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Y coges tantas veces la sombra como intensidad quieras en el ojo. Yo en este caso he vuelto a coger, he vuelto a depositar en la parte de abajo y vuelvo a la parte de arriba. De un lado a otro lado, hacemos ese parabrisas. Fijaros desde dónde estoy cogiendo el pincel. No estoy cogiendo el pincel desde aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí tengo mucha fuerza. Y yo no quiero espachurrar el pincel contra la piel, porque entonces estoy dejando muchísimo más pigmento del que quiero. Esto es lo mismo que cuando coges un lápiz para dibujar o una cera para dibujar. Cuando tú coges la cera desde muy cerca, dejas mucho color. Cuando coges la cera desde más lejos, dejas un velo de color más natural. Pues lo mismo con los pinceles. Entonces lo coges desde el final de la brocha, desde aquí, depositas para no cargar de producto y vuelves al paso de antes. Y fijaros, cuando llego aquí, estiro un poquito a la sien, porque yo quiero el maquillaje un poquito rasgado. Si tú no lo quieres rasgado, no hagas este paso, pero yo como lo quiero un pelín rasgado, pues me voy a esta zona de aquí y hago como si estuviera barriendo hacia atrás. Y ahí voy dejando pues un velito de color. ¿Veis qué diferencia entre este ojo y este ojo? He repetido el mismo proceso en el otro ojo. Ahora voy a coger el mismo color con la brocha más pequeña, que es la 1.20 de My Kiko, o la que os he dicho que es la alternativa de Corazona, y voy a aplicar color en la parte final de
la parte de abajo del ojo. Porque lo que quiero es conectar este sombreado al de arriba. Fijaros cómo voy de un lado a otro lado y con lo que queda en el pincel voy hacia atrás. Pero no voy directamente con todo el pigmento de color a marcar la línea para conectarlo con lo de arriba, sino que deposito en la parte final, que es siempre la parte más oscura. Entonces deposito aquí el color y con lo que me queda me voy hacia atrás. Y como en la parte de arriba hemos traído también el color hacia atrás, los dos se conectan sin ningún problema. Repetimos en el otro ojo, deposito aquí y ahora sí voy de un lado a otro lado y hacia atrás. Y todo conecta perfectamente. Recordad que estamos por el primer color, es el primer color más claro. Ahora vamos a uno más oscuro. Podemos elegir un tono rosa o podemos elegir un tono marrón. Aquí esto ya va por preferencias. Yo en este caso voy a coger el marrón porque me apetece, pero muchas veces he utilizado este y es precioso. Así que vamos a coger el marrón con la brocha intermedia, que es la IB023 de Industrial Beauty. Esta me parece la brocha intermedia perfecta porque no tiene un tamaño exageradamente grande, sino que es perfecta para empezar a depositar color aquí. Ahora lo que queremos es no invadir el color anterior, queremos bajarnos un poquito más, por eso también cambiamos de brocha. Cada brocha tiene su color. Fijaros dónde deposito el primer toque de producto, en la parte final del ojo. Otra vez vuelvo a repetir el mismo proceso y siempre el movimiento de la brocha es desde aquí fuera hacia dentro, como queriendo hacer una línea hacia mi pupila. Vuelvo a coger y hago esa línea hacia mi pupila. Con lo que me queda en la brocha, que ya he depositado la mayor parte de producto, pues simplemente voy a... ¿Veis que queda como un salto de color? Pues aquí voy a conectar lo de arriba con lo de abajo, haciendo como si fuera una C. ¿Lo veis? Aquí, pues esa es la C que queremos marcar al final del ojo, pero nunca empezamos por la parte de arriba de la C, siempre por la parte de abajo, que es la más intensa. Y ahora queda una especie de salto entre esta zona más intensa y la anterior. Pues ahora volvemos a la brocha anterior sin coger nada de producto y vamos de un lado a otro lado para difuminar ese borde. Y listo. Repito, voy a coger con la brocha mediana el marrón, deposito en la zona final del ojo y lo llevo hacia adentro. Y ahora, ¿veis? Desde el final hacia arriba, sin coger más producto, simplemente con lo que queda en el pincel. Y es un movimiento hacia arriba. Hemos hecho un movimiento hacia abajo y era un movimiento hacia arriba. Y te va a quedar esa C. Porque cuando abras el ojo se tiene que ver esta zona intensa. Volvemos a la brocha anterior y vamos de un lado a otro lado para difuminar y fundir todos los colores. Genial. Una vez tenemos esto, podemos pasar a la sombra principal. Con una brocha plana como esta que os he enseñado de Corazona, yo voy a coger el rosa. Esto lo puedes coger también con el dedo, no hay ningún problema, pero me apetece coger la brocha para enseñaros cómo utilizarla. Yo cojo la brocha con un lado de la brocha, fijaros que no ensucio el otro. Voy a mirar hacia abajo y voy desde el centro haciendo pequeños movimientos como de barrido. Desde el centro del párpado. Evidentemente, si cogéis la sombra con el dedo va a pigmentar muchísimo más, pero estoy haciéndolo así para enseñaros cómo utilizarlo. Voy cogiendo hasta llegar a la intensidad que yo quiero. Y me apetece traerlo un poquito por aquí. Esto es completamente opcional. Voy a repetir en el otro ojo, cojo el pigmento y desde el centro movimientos de barrido. Otra forma de hacer que estas sombras centrales o principales pigmenten más es dando un toquecito de fijador al pincel. O sea, puedes hacerle un flush de fijador y la sombra va a pigmentar muchísimo más. En este caso, como no es mi intención, no lo voy a hacer, pero que sepáis que es muy común y la verdad que queda bastante bonito.
Ya tenemos sombra principal y la sombra principal le da el toque al ojo, o sea, ya es otro look. Ahora voy a coger la brocha tipo boli, la más pequeña, que es la 237 de Corazona, y ya sí que sí, voy a coger el negro, toquecitos para descargar, y voy a dar como pequeños toques muy cerca de la línea de pestañas, como si quisiera estampar el producto. Voy dando toques con el ojo abierto, justo por encima de la línea de pestañas. Y fijaros cómo con el pincel voy como apartando las pestañas. Si tu pincel no toca tus pestañas, no te estás acercando lo suficiente a la línea de pestañas. Y lo mantengo ahí. No voy a pintarme toda la línea de pestañas porque no quiero una línea negra por toda la línea de pestañas, pero esto es opcional. Podéis hacerlo así si a vosotras os gusta más. Yo en mi caso me voy a quedar ahí. Vamos a la brocha mediana, la 1.20 o la 217 de Corazona creo que es. Voy a coger con esta brocha que es un poquito más grande que la tipo boli y voy a coger el marrón anterior porque voy a difuminar el negro con el marrón y justo me posiciono por encima. Y veis, voy de un lado a otro lado y siempre empiezo en la zona más oscura del ojo. De esta manera el negro se integra mucho mejor con el marrón de antes. Si yo difumino el negro con la brocha con la que lo he aplicado, cosa que podría haber hecho perfectamente, lo que estaría haciendo sería subir el color negro, cuando no. Yo quiero que el negro se mantenga cerca de la línea de pestañas y que lo que suba o lo que degrade sea un tono marrón. Para eso me tengo que ir a la brocha anterior, la brocha mediana con la que he aplicado el marrón, o el marrón de abajo, el caso es que sea pequeña. Yo el marrón lo he aplicado con esta de aquí. ¿Por qué he cogido esta? Porque es más pequeña y más precisa. Al ser más pequeña y más precisa y querer trabajar ese límite entre el negro y el marrón, me permite ser mucho más precisa que esta. Y como esta solamente lo he utilizado para la parte de abajo, pues no pasa nada, no está prácticamente manchada. Así que por eso cojo esta. ¿Veis la importancia de tener diferentes brochas para difuminar? Porque si no, no podría estar haciendo este trabajo de precisión, no podría estar haciendo este degradado de color, estaría haciendo otra cosa. No significa ni que esté mal ni que esté bien, pero es pues otra cosa. ¿Veis? Y aquí ya el negro se degrada por completo hacia arriba. Mirad, aquí ha quedado un pequeño parche, un pequeño salto, entonces me voy a la brocha principal y me aseguro de que todo queda perfectamente integrado. ¿Veis? Pues vamos a repetir en el otro ojo. Cojo el negro con la brocha tipo boli, me voy súper cerca de la línea de pestañas y voy haciendo como pequeños sellos. Ni lo difumino ni nada, simplemente estampo. Es muy importante que lleguéis a la última pestaña, no os quedéis aquí, tenéis que llegar a la última pestaña. Y si no habéis llegado, tenéis que llegar. Y me vuelvo a la brocha más pequeñita y vuelvo a coger marrón. Y ahora sí, me voy al límite del negro y de un lado a otro lado voy degradando el color. Subo un pelín. No pasa nada que yo suba con el marrón, porque es el marrón el que he aplicado justo en la C final. Entonces, por eso no estaría invadiendo nada. Entonces, no pasa nada. Y para poder integrar todo muy bien, me vuelvo a la primera brocha sin nada de producto y ya lo integro todo muy bien. Con la misma brocha con la que has utilizado el negro, puedes aplicar también un poquito de negro en la parte final de abajo para que todo acabe de cohesionar, para que todo tenga como un sentido todo junto y así ya conectas el negro de arriba con el negro de abajo. ¿Veis? Justo esa conexión. Cojo un poquito. Por eso es importante que lleguéis a la parte final de las pestañas superiores, porque si no llegáis, entonces esta conexión no la vais a poder hacer.
Y yo me quedo con el negro hasta aquí, ¿vale? No me voy hasta aquí, pero bueno, esto es decisión personal. Podéis hacerlo o podéis hacer todo en negro. Esto ya es súper personal. Yo os enseño lo más básico. Con la misma brocha con la que he utilizado para degradar el negro utilizando marrón, voy a volver y voy a dar un ligero paseíto por toda la línea inferior, no en las pestañas, sino un poquito por abajo, y no he cogido más producto para no pigmentar demasiado ni pasarme. Voy a enseñaros a utilizar pigmentos como por ejemplo este de Hourglass, que es en el tono Aura. El tono Aura es como un tono rosado muy bonito. Yo los utilizo con el dedo porque para mí es la mejor forma de utilizar pigmentos, y lo interesante de utilizar pigmentos es que dan muchísima luz y realmente marcan una diferencia bestial en los looks de ojos. De repente se vuelven looks mucho más sofisticados cuando utilizas un pigmento. Me gusta subirme un pelín con lo que me queda en el dedo, porque cuando te toman fotos o cuando estás en un evento, si tú mantienes el pigmento muy concentrado en el párpado móvil, es posible que en fotos no se perciba. Entonces, con lo que queda en el dedo, que normalmente son partículas sueltas, me voy un poquito hacia arriba para que eso se vea. Y ya es otra cosa. Cogemos con el meñique y me voy desde el centro, deposito la mayor parte de producto aquí, donde quiero la mayor parte de luz. Y con lo que me queda en el dedo me voy hacia arriba. Y aquí tened cuidado de no invadir el negro, porque el negro tiene que ser negro, no tiene que tener pigmentos luminosos ni nada. O sea, es que no se me ocurre un look más fácil que este, de verdad, es que es mega fácil, súper resultón. Voy a poner una capa de máscara de pestañas, la que llevo es una máscara de pestañas marrón, entonces bueno, casi como que no aporta esa intensidad que le falta al look de ojos. Al llevar también 2 capas de máscara, pues mi pestaña se ve un poco más densota de lo que me gustaría, pero bueno, lo hago por ustedes. Aplicamos un poquito. Una segunda capa de máscara de pestañas. Y un poquito por abajo. Y ya está, look terminado. Fijaros qué bonito. Me parece un look súper bonito, súper favorecedor. Creo que es muy fácil de hacer. La clave es utilizar las herramientas correctas. Olvidados de las brochas enormes. No necesitáis brochas enormes, necesitáis una colección de brochas de difuminar que tenga diferentes tamaños, y eso es lo que va a marcar la diferencia en vuestro maquillaje de ojos. Eso y una buena prebase de sombras. Confiad en mí, hacedme caso y vuestros lookings van a cambiar muchísimo. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale like, comenta y suscríbete, porque aquí vamos a tener un vídeo todas las semanas con un montón de trucos para que aprendas a maquillarte, con un montón de consejos de maquilladora profesional que te aseguro que te van a hacer la vida mucho más fácil.